A veces alguien nos cuenta una historia que simplemente no podríamos creer que es cierta, pero en ocasiones la realidad supera la ficción y estas historias lo demuestran. Entonces, en este video te contaré una serie de historias que podrían parecer obra de ficción, pero las pruebas demuestran que son ciertas. Antes de empezar, por favor no olvides contar una aterradora historia para dormir al botón de me gusta. Sin más por decir, empecemos. En el 2009, un hombre ruso de 28 años de edad, llamado Artyom Sidorkin, comenzó a sentir un ligero, pero constante dolor en el pecho. Al no considerarlo algo realmente grave, no le dio mucha importancia y lo dejó pasar. A lo largo de los días, el dolor creció poco a poco, hasta que se volvió algo verdaderamente doloroso, como si algo le estuviese picando o incluso atravesando los pulmones, por lo que Artyom finalmente decidió ir al médico. En el momento en el que los doctores lo revisaron, rápidamente se dieron cuenta que era algo bastante serio. No solamente tenían un paciente con un dolor que le atravesaba los pulmones, sino que además frente a ellos había una persona pálida y débil, que tosía mucho e incluso llegaba a sacar sangre cuando estornudaba, por lo cual le dijeron, ¿sabes qué? Esto podría resultar bastante malo, incluso podría llegar a ser cáncer. Tenemos que hacerte una radiografía para confirmar. Y así lo hicieron. Esa misma tarde le tomaron la radiografía de tórax y la revisó el médico especialista. Pero este solo le pudo decir, lo lamento mucho, pero realmente hay algo creciendo ahí dentro. Vas a necesitar tratamiento, y uno muy duro. Artyom estaba muy asustado. No lograba comprender cómo hace unos días se sentía bien y en menos de una semana los doctores le están diciendo que podría llegar a tener cáncer. En todo caso, los doctores le dijeron que tenía que actuar rápido, y lo primero que necesitaban hacer era hacer una biopsia, que es básicamente tomar un pequeño pedazo de pulmón para poder revisarlo a fondo y decir si hay cáncer o no. Abrumado por la información, el señor Sidorkin no tuvo más opción que acceder. Entonces programó una cita y a los pocos días se encontraba dentro del quirófano, mientras el cirujano sacaba un pedazo de su pulmón para decir si realmente tenía cáncer. La cosa interesante aquí es que cuando el doctor sacó el pedazo de pulmón y lo puso en su mano, se dio cuenta de que había algo extraño, como si este pedazo de pulmón todavía tuviese algo más adentro. Así que decidió abrirlo. Y para su sorpresa, dentro de ese tejido pulmonar había una rama de pino. El cirujano estaba muy confundido, no lograba entender qué estaba viendo. De hecho, en entrevistas dijo varias veces que tuvo que parpadear e incluso volver a revisar para corroborar que efectivamente lo que estaba viendo era una rama. Después de que el patólogo revisara más a fondo y se diera cuenta que efectivamente estaban viendo una planta, decidieron revisar más a fondo a Artyom y se dieron cuenta que lo que habían visto en la radiografía no era cáncer, sino que la masa era un pequeño árbol. Había un árbol de pino que ya medía 5 centímetros creciendo dentro de uno de los pulmones de Artyom. La teoría aquí es que el señor Sidorkin, quien se dedica a la botánica, inhaló en algún momento una semilla y esta llegó a sus pulmones. Con el tiempo, el espacio húmedo y con la temperatura adecuada que proporcionan los pulmones permitió que la semilla germinara y fue creciendo poco a poco, lastimando los capilares sanguíneos y haciéndolo estornudar sangre. Muchos se preguntan, ¿qué tan factible es realmente que crezca un pino dentro de un pulmón? Curiosamente, cuando se hizo pública la noticia, un representante del Real Jardín Botánico de Londres dijo que era completamente posible para una semilla germinar en las oscuras y húmedas condiciones de un pulmón, pero que en cualquier caso seguía siendo algo bastante bizarro. Cuando le dieron su diagnóstico, el señor Sidorkin estaba completamente anonadado. Nunca se imaginó que todos sus problemas podrían deberse a un pequeño árbol feliz, pero en cualquier caso estaba muy agradecido de no tener cáncer. En el 2010, Sam Ballard era un joven australiano de 19 años de edad, considerado un jugador estrella en su deporte favorito, el rugby. Una tarde, Sam y algunos de sus amigos se encontraban en el patio de su casa, teniendo una sesión de apreciación del vino y, en sus propias palabras, jugando a ser adultos. Tras algún tiempo, los efectos del alcohol empezaron a hacerse presentes, y mientras contaban historias y unos cuantos chistes tontos, se dieron cuenta que en el jardín iba pasando muy lentamente una pequeña babosa. En algún momento alguien gritó sarcásticamente, ¡alguien debería comerlo! Pero nadie se lo tomó en serio. Todos sabían que era otra broma estúpida. Todos, excepto Sam. Sam, quien lo tomó como un desafío, comenzó a decir, yo podría comerla.
A lo que los demás empezaron a comentar sarcásticamente: no podrías comértela, estarías loco si lo haces. Excepto que Sam no lo estaba tomando como una broma, lo estaba tomando como un verdadero desafío. Así, fue corriendo hasta la babosa, la levantó, abrió la boca y de un momento a otro se la comió. Todos se rieron diciendo cosas como: estás loco, amigo, y realmente no puedo creer que lo hayas hecho. Pero después de un tiempo, todos lo dejaron pasar, siguieron bebiendo y disfrutando de la compañía. A la mañana siguiente, Sam se levantó con un severo dolor de piernas, pero tomando en cuenta que habían tomado demasiado la noche anterior, pensó que simplemente era la cruda y siguió con su día. Pero tras unas horas y después de que se pasara el efecto del alcohol, el dolor de piernas seguía ahí. Sam no le dio mucha importancia y se fue a dormir. Pero la próxima mañana el dolor de piernas no solo seguía ahí, sino que además se había incrementado bastante. Sam se empezó a asustar y sin más remedio decidió contarle a su madre, quien también se empezó a preocupar bastante, pero no por el hecho de que se haya comido una babosa. Según sus palabras, nadie se enferma de eso. Lo que realmente le preocupaba a ella es que a lo mejor Sam había heredado la esclerosis múltiple de su padre. En todo caso, la mamá de Sam le dijo que no había nada de qué preocuparse. A fin de cuentas, ella siempre iba a estar para él, por lo que lo llevó al médico. En el médico rápidamente descartaron la posibilidad de esclerosis múltiple, pero al mismo tiempo no estaban del todo seguros cuál podría ser el problema de Sam. Todavía preocupado, Sam le preguntó al doctor si existía la posibilidad de que el dolor de piernas estuviese relacionado con el hecho de que se haya comido una babosa, porque para Sam era algo verdaderamente importante. Inquietado, el doctor le dijo que nunca había escuchado nada similar en su vida, pero que iba a investigar al respecto. Tras unos días, la familia de Sam recibió una llamada del mismo doctor, quien aparentemente había platicado con varios especialistas y entre todos habían llegado a la conclusión de que Sam podría tener un parásito, específicamente el parásito llamado lombriz pulmonar de las ratas. Este parásito normalmente crece en babosas y caracoles, para posteriormente llegar a las ratas y completar su ciclo de vida poniendo huevecillos en el cerebro de las ratas. Los humanos también pueden verse afectados, en el caso de que coman caracoles crudos o, como en el caso de Sam, babosas. Una vez ingerido, el parásito llega al estómago y después al intestino para empezar su lenta pero dolorosa migración hacia el cerebro. En esta migración causa meningitis o inflamación de las capas que recubren al cerebro. Lamentablemente, lo único que podemos hacer es quitar el dolor y esperar a que el parásito se muera, haciendo que la persona se cure sola. Desafortunadamente, Sam no tuvo tanta suerte. Sam desarrolló una de las formas más graves de la enfermedad, causando que estuviese en coma por más de 420 días. Aún peor, al despertar Sam estaba completamente paralizado del cuello para abajo. No podía hablar y necesitaba de un tubo para poder alimentarse, pero sus capacidades mentales seguían ahí, haciendo que Sam fuese consciente de cómo su cuerpo se deterioraba, mientras su mente seguía siendo la misma. De hecho, uno de sus amigos, Jimmy Galvin, quien presenció cuando se comió la babosa, fue a visitar a Sam poco después de que despertara, y le dijo lo tremendamente arrepentido que estaba de no haberlo detenido esa noche. Sam no le pudo responder con palabras, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, porque claramente entendía lo que quería decirle su amigo. Sam salió del hospital 3 años después de que ingresó por primera vez, y con un poco de terapia logró operar una silla motorizada e incluso hablar un poco. Lamentablemente, Sam murió en noviembre del 2018. Sus últimas palabras fueron: "Te amo", a su madre, quien, como ella dijo, sin importar qué pasara, siempre estuvo para él. En 1984, una mujer simplemente identificada en su reporte médico con las iniciales AB, y que para esta historia llamaremos Ana, se encontraba completamente sola en su hogar de Londres, leyendo un libro, cuando de repente, y sin ningún tipo de aviso, empezó a escuchar voces dentro de su cabeza. Por favor, no te asustes. Sé que puede ser sorprendente para ti escucharme hablándote de esta manera, pero era la forma más fácil que se nos ocurrió. Mi amigo y yo solemos trabajar en el hospital pediátrico de la calle Great Ormond y queremos ayudarte. Ana estaba en un estado de estrés total. Nunca había escuchado una voz parecida y temía estar teniendo algún tipo de alucinación, o aún peor, simplemente volviéndose loca. No estás alucinando. Esto es real y queremos ayudarte. Vamos a decirte algo para que confíes en nosotros. Las voces procedieron a contarle una serie de datos que ella realmente no conocía, pero al corroborarlos en una enciclopedia, demostró que eran reales.
la prueba de confianza de las voces realmente funcionó. Ana estaba totalmente segura de que se estaba volviendo loca. Al día siguiente, Ana decidió sacar una cita con el psiquiatra, y después de platicar sobre las voces, le dijeron que tenía psicosis alucinatoria funcional. El problema aquí es que realmente no sabían por qué. De cualquier forma, le recetaron tioridazina, un antipsicótico, y terapia coadyuvante. Tras unas semanas de que Ana se tomara su medicamento de manera religiosa, las voces finalmente desaparecieron. Ana estaba visiblemente feliz de la efectividad del tratamiento, y más que nada estaba aliviada de no estar verdaderamente loca, por lo que fue a celebrar con unas vacaciones en el extranjero. Pero durante sus vacaciones, las voces reaparecieron, esta vez rogándole a Ana que se regresara a London, porque hay algo muy malo contigo. Tienes que regresar a Londres. Dirígete a esta dirección. tras varios días de que las voces le dijeran repetidamente Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Ana finalmente decidió terminar sus vacaciones de manera anticipada e ir a la dirección que las voces le habían dado. Así, le pidió a su esposo que la llevara a la dirección que le habían dado las voces, y cuando salió del auto se encontraba frente a la unidad de tomografía de un gran hospital. Antes de que Ana pudiese decidir qué más hacer, las voces de su cabeza le dijeron: Entra y pide una tomografía cerebral por dos razones. Una, tienes un tumor. Y dos, este tumor está inflamando tu tronco encefálico. Aterrada y en contra de su mejor juicio, Ana decidió entrar y pedir el estudio. Pero cuando el personal le preguntó: ¿qué doctor te pidió esto? ¿Para qué lo necesita?, Ana no supo qué más decir, así que dijo la verdad. El personal de la unidad le dijo de la manera más atenta posible a Ana que no se podía hacer un estudio solamente porque unas voces se lo están pidiendo. Se necesita una razón médica y una orden firmada por un doctor. Ana no sabía qué más hacer, así que decidió probar suerte con su psiquiatra. Y después de una plática de un par de horas, el psiquiatra finalmente aceptó pedir el estudio solamente para que Ana se sintiera más tranquila consigo misma. Alrededor de un mes después se realizó el estudio y, para sorpresa de todos, Ana efectivamente tenía un tumor cerebral y efectivamente tenía inflamación del tronco encefálico. Nadie se podía creer lo que estaba ocurriendo. Ana no tenía ningún tipo de síntomas y solo había insistido en hacerse el estudio porque las voces de su cabeza le dijeron. Los médicos le dijeron que había dos caminos que podía tomar. Uno, vigilar a que el tumor creciera un poco para ver si realmente causaba algún tipo de problemas. O dos, operarlo en ese mismo momento. Después de platicarlo un poco con su familia, Ana optó por la cirugía, la cual afortunadamente no tuvo ningún tipo de complicaciones. Tras despertar del procedimiento, las voces hablaron con ella una última vez. Tomaste la decisión correcta. Nos alegra haberte ayudado. Adiós. La comunidad científica no está completamente segura de qué fue lo que pasó, o de quién eran las voces. Y si se preguntan de dónde salió esta historia, la tomé del artículo original del psiquiatra, literalmente titulado Un caso difícil, diagnóstico hecho por voces alucinatorias, el cual fue publicado en el British Medical Journal, una de las revistas más importantes para la medicina contemporánea. Pero bueno, eso sería todo por este video. Por favor, díganme qué opinaron de estas historias en los comentarios de aquí abajo. Y por favor, no se olviden de contarle una aterradora historia para dormir al botón de me gusta, o por lo menos darle clic. En todo caso, mi nombre es Vago y espero que estés muy bien. Bye bye.